En esta ocasión me toca estar del otro lado, ya no en la organización, sino poderles platicar un poquito de lo que trabajo como técnico académico dentro de nuestra facultad y vertir algunas de las experiencias que hemos logrado a lo largo de estos veintitantos años y trabajando en el área de ovinos y caprinos dentro de nuestra institución. Entiendo perfectamente que no todos los asistentes, tanto que están en este momento de manera presencial como los que van a ver la transmisión a través de las redes sociales, particularmente de Facebook, eh, son veterinarios. Esto implica que intentaré hacer una presentación en las cuales pueda yo ir explicando de manera un poquito más detallada o más práctica para que sea entendible para aquellas personas que nos acompañan de las otras áreas académicas de nuestra institución o aquellos visitantes externos, y les pido un poquito de tolerancia o de paciencia para los veterinarios que seguramente algunos temas de eso los conocerán a profundidad. De manera muy rápida y para poder comenzar ya de manera directa con la plática, quisiera comentarles o quisiera eh, ponerles en antecedentes un poquito de la historia de estas dos especies que van de la mano. En realidad, hace aproximadamente unos 10 a 12 mil años, o 11 mil en promedio, antes de la era de Cristo, empezaron a ver los primeros reportes o los primeros vestigios a través de las diferentes pruebas que se hacen para poder saber que existían o poblaban este mundo, particularmente en el continente asiático, básicamente en el área de Mesopotamia, quizás un poco más relegado el área de los ovinos la especie ovina, que el área de los caprinos, particularmente hacia el sureste. eh, pero bueno, básicamente en el área de Irán, Irak, Turquía, es el área donde se van dando el desarrollo de estas dos especies que son del agrado de muchos compañeros médicos veterinarios. En el viejo continente, particularmente en España, en Barcelona, existe un lugar que está denominado como patrimonio cultural, que se denomina o lleva por nombre la Cueva de la Araña, en donde hay vestigios rupestres de la presencia de caprinos. Y en el Museo de Madrid se encuentra el busto de Popea. Popea básicamente era la emperatriz, una de las parejas de un emperador muy reconocido llamado Nerón en el primer siglo después de la época de Cristo, aproximadamente los primeros 50 años, y que se caracterizaba por viajar haciendo expediciones en conjunto con su pareja, con Nerón, para poder ir conquistando nuevos lugares. Y una de las características de esta mujer es que utilizaba la leche de cabra, viajaba con rebaños de cabras para utilizar la leche, dándose baños para poder conservar su belleza. Yo lo decía de manera de broma con mis alumnos que platicábamos de esta situación hace algunos días en un examen profesional de la especialidad de ovinos y caprinos, que muy probablemente si es que existía la enfermedad conocida como brucelosis, que es una enfermedad que se transmite o que comparten tanto los ovinos, los caprinos y los seres humanos, que probablemente hayas podido ser la causa de la muerte, ya que si de por sí la expectativa de vida era de no más allá de 40 años, ella apenas vivió poco más de 30, dejando así libre a Nerón para que pudiera poner otras experiencias, ya que bueno, fue un personaje muy polémico, ya que en aquel entonces no había una apertura como la que existe hoy en día, y Nerón se caracterizó por tener varias parejas, tanto hombres como mujeres. De hecho, los últimos días de su vida las terminó con uno de sus esposos, que posteriormente, o más bien previamente, había sido su esclavo, ¿no? Del lado derecho vemos precisamente una imagen previo a la colonización. Son algunas precisamente murales que se encuentran dentro del Palacio Nacional. No sé si ahora estén disponibles para que puedan ser visitados. En la época en que Andrés Manuel López Obrador, presidente o expresidente de nuestro país, habitaba precisamente el Palacio Nacional, no se tenía acceso a estas imágenes, y lamentablemente las imágenes que tengo reales no son muy buenas, por eso tomé este par de imágenes de internet. ¿Y qué pasó? Pues bueno,
los ovinos viajaron eh, a Europa y a Sudáfrica, mientras que las cabras viajaron exclusivamente del continente asiático al continente europeo y posteriormente en el segundo viaje de la colonización llegaron en embarcaciones que les permitían precisamente el traslado de estas especies que son más pequeñas relacionado con los bovinos, relacionado con los equinos, y que les permitían tener una fuente de proteína, ya sea a nivel de leche, carne o incluso de lana, que pudiera ser de utilidad durante estas expediciones. En la actualidad, lo he comentado en otras pláticas, pues la diversidad en la cual se consumen los caprinos es variada, desde el cabrito, que son animalitos que todavía consumen leche, se les conoce como lechales, la birria, el mole de caderas, que se da en una época muy particular del año y con ciertas características, los dulces en base a leche de cajeta a base de leche de cabra, y los quesos en todas sus variedades, por mencionar algunos. En el mundo hay alrededor de unos 1.100 eh, millones de caprinos y el principal eh, país en cuanto al censo de caprinos, pues increíblemente, no sé si los colegas veterinarios lo sepan, pero increíblemente es China, al igual que los ovinos. Entonces, ninguna de las dos especies cubre las necesidades de demanda que existen en nuestro país, por lo cual nos vemos en la necesidad de importar animales de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Chile y de algunos otros países. Y no les extrañe que en algún poco tiempo tengamos una invasión, como lo ha sido en otros muchos productos, eh, de caprinos o de ovinos chinos en nuestro país. Figuran también países en los censos a nivel nacional, perdón, internacional, los países de la India y de Turquía y de la India y de Irán, particularmente para el caso de los ovinos. A nivel nacional, el mayor inventario de caprinos se encuentra en la zona centro. Tenemos en México aproximadamente un reporte de 8.5 millones de semovientes o de animales en nuestro país para el caso de los caprinos y prácticamente el mismo número para el caso de los ovinos. Antes se decía que los inventarios de caprinos eran mayor en México que los ovinos y ahora prácticamente están emparentados. Para el caso de los ovinos, pues sabemos que la principal forma de consumirlo pues, es básicamente la barbacoa, que proviene bueno, se pelean por ahí la denominación, tanto los mayas como los caribeños, de los vocablos que ven ustedes en la diapositiva, y que el primero significa carne cocida bajo tierra y barbecue, que significa carne o alimentos sobre andamios de madera. Otras fuentes alternas, además de la barbacoa, para el consumo de los ovinos en nuestro país, pues la mayoría los conocemos a través de michotes, por ejemplo, a través de corderos a la griega, de corderos a la vuelta y vuelta, de asados, y ahora están en un poco de moda los cortes de ovino como una cuestión de tipo gourmet. También se puede procesar queso, por ejemplo, el queso manchego de origen, y debería de ser de envase de leche de oveja, y algunos otros productos, pero básicamente estos son los más importantes. Una alternativa adicional, además de la leche y de la carne en ambas especies, particularmente para el caso de los ovinos, pues va a ser la lana. La lana que se utilizaba en la época de la colonización, una unidad de medida que es la famosa arroba, que ahora se utiliza con fines de cómputo y que es el equivalente a 11.502 kilogramos por cada unidad de medida. En México la lana es muy complicado, la verdad es que las especies, o perdón, las razas en particular que tienen lana, cada vez tienden más a desaparecer porque el valor de la lana es muy bajo. Ahorita debe de andar el kilo de lana entre unos 53 pesos como máximo y cada vez hay menos personas que se dediquen a trabajarla. No implica que las artesanías o las prendas hechas en base a esta fibra tengan un valor muy elevado en el mercado y que sigan siendo para ciertas partes de la cadena productiva un excelente negocio. Un pequeño comercial, los invito a que y, y puedan ustedes visitar la página, perdón, del Colegio de Técnicos Académicos, que está a cargo del maestro Juan, en la cual estamos subiendo actualización
o estamos subiendo información actualizada de manera constante y en la cual van a poder encontrar la convocatoria para nuestro próximo congreso, que es el Congreso Nacional de Tecnología, que se llevará a cabo en un par de meses. Y también puse esta diapositiva, además de hacer la invitación para que participen y puedan estar presentes con nosotros en las diferentes actividades, para poderles explicar que la forma de tratar de entender la predicción de la fertilidad en ovinos y caprinos, voy a tomar como modelo al humano para que sea un poco más entendible, particularmente para aquellas personas que no son de formación veterinaria. Para nosotros los veterinarios es complicado entender la diferencia entre tantas especies. Sin embargo, creo yo que una forma práctica de poderlo entender es tomando en consideración pues, lo que deberíamos de conocer de manera obligada a todos los seres humanos, que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a hablar prácticamente de la importancia del macho. Ahora voy a empezar al revés, voy a empezar por los ovinos y los caprinos. Cuando unimos nosotros un gameto femenino con un gameto masculino, pues tenemos una fecundación. Al tener una fecundación, nosotros vamos a dar origen al menos a una nueva cría, y digo al menos porque recordemos que podemos tener partos gemelares o partos triples, descendencia de una manera importante. Al caso de nosotros de los animales, vamos a conocer al gameto masculino como espermatozoide. Para el caso del gameto femenino, lo vamos a conocer como ovocito. Para el caso de los humanos se siguen llamando espermatozoides, pero eh, para el caso de del gameto femenino se le conoce como, perdón, perdón, me distraje. Y se les conoce normalmente como óvulos, perdón. Una disculpa. La descendencia de los gametos masculinos, particularmente con el caso de los machos caprinos, con el caso de los machos ovinos, puede dejar descendencia de hasta cientos o miles de animales en su vida productiva, que es muy corta, es alrededor de 6 años en promedio para ambas especies. Eh, Derivado de las técnicas de reproducción asistida adicionales, como podría ser la inseminación artificial o transferencia de embriones, nosotros podemos llegar a obtener, les decía, una cantidad increíble de hijos de un solo macho, ¿no? Entonces, ahora sí voy a tomar como ejemplo el caso de los seres humanos. La infertilidad ha sido denominada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y es considerada infertilidad en el momento en que una pareja, después de haber tenido relaciones sexuales después de un año, sin ningún tipo de protección, no pueden ser papás. Sin embargo, bueno, la propia Organización Mundial de la Salud considera que aquellas parejas en las cuales la mujer tiene 35 años o más, 6 meses son suficientes para que sea considerado como un problema de infertilidad o como un problema de salud. ¿Qué pasa? Que normalmente el hombre y la mujer no pueden concebir a un bebé y acuden a hacer pruebas rápidas de ahora unos nuevos dispositivos que existen, que simplemente a través de la valoración del semen del varón van a poder predecir de alguna manera la fertilidad. En caso de que esta prueba llegara a arrojar algún resultado negativo, pues acuden a los especialistas. Les voy a dar algunos datos que son bien interesantes. A nivel mundial, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, describe como que los problemas de fertilidad abarcan alrededor del 15% de la población a nivel mundial. Sin embargo, este número ha ido incrementando, presentando algunos países, particularmente asiáticos o europeos, en los cuales la infertilidad puede llegar a ser hasta del 40%. Y otra cuestión que ha visto también la Organización Mundial de la Salud es que la cantidad de espermatozoides producida por los hombres ha ido en descenso a lo largo de los últimos 20 años, produciendo prácticamente el 80% de lo que se producía o lo que producían antes. Vamos a ver algunos factores del por qué. Y cuando son causas de infertilidad, se achaca que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 problemas de aquellas personas que acuden a un especialista para valorar problemas de fertilidad son a consecuencia o son achacados al hombre. Sin embargo, se ha reportado que cuando hay factores que se ponen o que de alguna manera se integran a los problemas del varón,
pudiera llegar a ser hasta el 50% de casos que pudieran ser corregidos a través de algunas cuestiones de manera sencilla. ¿Qué pasa? Una vez que acuden al especialista, lo primero que hacen es hacer, como toda la parte médica, una historia clínica, una serie de preguntas en forma ordenada, en forma sistemática, donde van a obtener información que les va a ser de mucha utilidad para poder hacer llenado de hojas clínicas y poder saber cuáles son los antecedentes. Entonces, lo primero que se busca, lo primero que se ve es los hábitos que pudiera llegar a tener el ser humano. Entonces se han detectado a través de pruebas de laboratorio que cuando existen adicciones, algunas sustancias en particular alteran por completo la capacidad fertilizante de los espermatozoides del varón. Particularmente y en ese orden, el tabaquismo genera problemas de movilidad en los espermatozoides, la cocaína en la concentración espermática y el consumo de alcohol en ambas situaciones. Sobrepeso y la alimentación, particularmente de aquellos productos que son consumidos eh, con ciertos conservadores o en aquellos recubrimientos que les permiten que sean herméticos, como el caso del interior de las latas de aluminio, como los frascos o los recipientes de plástico en los cuales se guardan los alimentos en el refrigerador, contienen ciertos fenoles y ciertas sustancias que pudieran generar problemas de fertilidad. El caso de la diabetes es un caso muy particular porque existe un padecimiento poco común en los animales, muy común en aquellas personas que padecen este problema, que son las eyaculaciones retrógradas. O sea, el varón en lugar de eyacular hacia el exterior, eyacula hacia el interior y son hallazgos al momento de hacer el examen general de orina cuando encuentran grandes cantidades de espermatozoides que están contaminando o están precisamente contaminados por orina y que normalmente son causas que pudieran revertirse con un buen tratamiento. La espermatogénesis es un dato muy interesante. Es el tiempo que tardan en generarse nuevas células y se menciona que son generadas a través de oleadas. Es muy importante que sepan que para el caso de los ovinos y de los caprinos, este espermatogénesis dura alrededor de 47 días. Y yo sé que habrá colegas que me puedan decir que esto está mencionado en algunas literaturas, que el ciclo de la generación de nuevos espermatozoides es alrededor de 62 a 73 días. Y también están en lo correcto, lo que pasa es que la espermatogénesis normalmente no contempla la maduración de las células, únicamente la generación de las células. Y para el caso de los seres humanos, la espermatogénesis es más larga. Esta dura alrededor de 72 días en promedio. Este es un dato muy interesante, porque ¿qué hacen normalmente los especialistas de la biología de la reproducción en humanos? Normalmente les piden a las personas que cambien sus hábitos. Deja de consumir sustancias nocivas, cambia tus hábitos de alimentación, particularmente consume aquellos que puedan tener un efecto antioxidante, como podrían ser los frutos rojos, como podría ser el salmón, probablemente alguna suplementación en base a vitaminas y minerales, particularmente el zinc, el magnesio e incluso el selenio, podrían ayudar de una manera importante. Haz un poco de ejercicio, repetimos pruebas de laboratorio en 3 meses y normalmente la gran mayoría de los casos recuperan la capacidad fertilizante, incluso en el lapso de esos 3 meses, muchas veces las parejas llegan a concebir para poder tener hijos. En el caso de los ovinos, les decía un poco menos, entonces es importante que cuando evaluemos a un macho, si llegase a tener alguna situación relacionada a problemas con los espermatozoides, pues tenemos que tener en consideración que podemos dar una segunda oportunidad alrededor de 2 meses y medio después de haber tomado una muestra, podríamos tomar una segunda para corroborar si en realidad el semental no sirve o si vamos a poderlo utilizar con algunos cambios. El proyecto que yo propuse para hacer la evaluación o la predicción de la fertilidad se basa en un manual emitido precisamente por la Organización Mundial de la Salud. Este manual ya va en su sexta edición, se ha generado a lo largo de más de 2 décadas y se ha ido actualizando. Me gusta mucho porque en los primeros escritos que estaban realizando hace varios años, eh, hacían la estandarización primera de las pruebas de laboratorio. Pero algo muy importante, la estandarización de los resultados, porque resulta que si bien son células, si bien son gametos, si bien son espermatozoides,
no son los mismos de los asiáticos, no son los mismos cómo se comportan de los africanos, de los latinos, de personas de raza, eh, de una raza o de otra. Entonces, lo que busca hacer la Organización Mundial de la Salud es hacer una estandarización de resultados con base a cada una de las características que pudieran estar presentes y que pudieran ser factores que influyan en la producción de estos gametos en el humano, como podría ser la edad, como podría ser la alimentación, como podría ser el origen y los hábitos que pudieran tener cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos empezar a predecir la fertilidad? Para el caso de los humanos, el principal responsable de hacer esta evaluación es obviamente el pediatra, y en el caso de los veterinarios, eh, los hacemos básicamente nosotros desde el día 1 de nacidos. ¿Por qué? Porque una de las principales causas de infertilidad puede ser algo relacionado a la cuestión anatómica. El no descenso de uno o de ambos testículos podrían ser una causa de infertilidad. Entonces, estos fenómenos conocidos como monorquidia o como criptorquidia, dependiendo si solamente desciende un testículo o si no desciende ninguno de los dos, podría ser una causa de infertilidad que incluso a la larga podría convertirse en un problema de esterilidad. Entendiendo la diferencia entre infertilidad y esterilidad, cuando la infertilidad es reversible, o sea que pueden recuperar esa capacidad fecundante utilizante, a diferencia de la esterilidad, de que nunca un animal más va a poder, o en el caso del ser humano, nunca más van a poder tener una descendencia. Entonces, pongo unos pequeños focos rojos o unos pequeños círculos rojos para aquellas personas que sean sensibles. Vienen algunas imágenes que puedan no ser tan agradables para ustedes. Entonces, si de repente por ahí les gusta, les pido que escuchen a lo mejor y que pongan atención en sus pantallas. A los que estamos acostumbrados a verlos, yo creo que no hay ningún un aspecto o una posible causa de infertilidad, particularmente ya a nivel de la adolescencia o de los adultos, tanto en animales como en humanos, puede ser la presencia de algunos cambios morfológicos a nivel de algunas estructuras. Les presento una de las causas, o no una de las causas, la causa más común de infertilidad a este nivel, que es a nivel anámico, es la presencia de los varicoceles. ¿Qué son las varicoceles? Son básicamente una especie de varices que presentan en el complejo que se encarga de llevar a cabo la irración de las gónadas masculinas, que serían los testículos. Tenemos un ejemplo eh, de una alteración vascular o de varices, por decirlo de alguna manera, en los testículos de un ovino, y que van a tener como consecuencia un problema de origen crónico que va a generar edema, baja en la producción de espermatozoides. Evidentemente, estos animalitos no van a poder tener descendencia. En caso de ovinos y caprinos, cuando se presentan estas estructuras o estos hallazgos al momento de hacer la exploración física en los pacientes, son causa de desecho. Caso de los seres humanos, pues evidentemente estos pueden ser sometidos a cirugía y pudiese llegarse a generar una situación de tipo reversible donde puedan adquirir capacidad de producir espermatozoides de una mejor manera. Ahora les voy a hablar de una cuestión ya no anatómica, sino de tipo infecciosa. Las de tipo infecciosa pueden ser sistémicas o pueden ser a través de infecciones transmitidas por vía sexual. Entonces, para el caso de las enfermedades de tipo infecciosas, de manera sistémica, pues son las famosas parotiditis. La gran mayoría de ustedes conocen esta enfermedad, se le conoce de manera común como paperas, y normalmente se transmiten a través de una persona que es portadora de un virus. Este virus es un virus de la familia de los eh, paramyxovirus, y normalmente tosen sin cubrirse la boca o sin utilizar alguna forma de detener los aerosoles. Estos son inhalados por la vía nasal, en el caso de los humanos, y pueden viajar hacia el sistema nervioso central generando meningitis. Pueden viajar hacia los pulmones, y en los pulmones simplemente a través de la vía sanguínea van a llegar a los testículos y van a generar un proceso de tipo inflamatorio que pudiera generar infertilidad o incluso esterilidad, o sea, incapacidad permanente para poderse reproducir. Esta enfermedad en particular es mucho más dañina para los hombres o para los varones pasada la pubertad.
Es el momento crítico en que si llegan a adquirir esta enfermedad, podrían poner en riesgo la capacidad de reproducirse. En el caso de los humanos, pongo la imagen del lado derecho solamente como cultura general, que las famosas mollejas que normalmente se consumen ya sea a nivel de los tacos o a nivel de los cortes argentinos, pues son precisamente las glándulas salivales que están presentes en los bovinos. En el caso de los ovinos y caprinos, que yo sepa, prácticamente no se consumen y afortunadamente esta enfermedad, al caso de los ovinos y caprinos, no es de importancia. Insisto, viene una imagen un poco fuerte para aquellas personas que tengan sensibilidad y tengan cuidado con la vista de las mismas. Infección por una bacteria que se llama Corynebacterium renal. Del lado derecho de su pantalla observan un pene normal con esta estructura que es una ampliación de la uretra y que es la vía por la cual van a salir los espermatozoides y la misma vía por la cual va a salir la orina. Si se fijan en la imagen del lado izquierdo, vemos las afectaciones por esta bacteria que va a generar un problema bastante complicado y que no va a permitir el paso correcto de los espermatozoides y generalmente no controlan de manera correcta la eyaculación de los mismos, teniendo en consideración y retomando el caso de las personas con diabetes, que hay un músculo a nivel de la vejiga que es un esfínter que cierra precisamente para que al momento de la eyaculación, pues básicamente los espermatozoides y el semen como tal salgan hacia la parte de adelante y no se vayan hacia la parte de atrás. Entonces, esta infección, si bien aquí la vemos de manera externa, evidentemente tenemos el riesgo muy alto de que eh, que se presente a nivel interno y nos genere problemas bastante severos, ¿no? Para que puedan los animalitos estar teniendo una reproducción de manera normal. Les hablaba yo de las infecciones que son por vía de transmisión sexual, particularmente una que ha estado y está presente a lo largo de mucho tiempo, es la famosa gonorrea. La gonorrea está producida por una bacteria que se llama Neisseria y esta bacteria tiene la ventaja, entre comillas, que es sensible a la penicilina. Entonces, el tratamiento es un tratamiento prolongado con este antibiótico que es de uso muy conocido y de uso muy común, pero el problema es que estas bacterias han estado generando cierta resistencia, entonces ya no todos los casos de gonorrea se alivian precisamente con el uso de estos antibióticos. La posibilidad de contagio es a través de las diferentes prácticas sexuales que ustedes seguramente deben de ubicar de alguna u otra manera. Eso genera un problema bastante severo. Eh, eh, Tanto el contagio entre varón-varón, varón-mujer, etcétera, podían generar esta situación de manera muy complicada con la presencia de secreciones que podían ser bastante molestas, tanto para el caso del hombre como para el caso de la mujer, pero particularmente el proceso inflamatorio a nivel del tracto reproductor masculino va a generar una infertilidad que pudiera avanzar. Como les decía, en el caso de los humanos, todo esto puede ser detectable y tratable en rangos de no más allá de 2 a 3 años, considerando que la vida reproductiva de un hombre es de varios años comparada contra la de un ovino y caprino. Lamentablemente, cuando se encuentran este tipo de hallazgos, los animales tienen que ser desechados. Aquí observamos la presencia de un macho que está cubriendo un grupo de cerca de 60 hembras en un ciclo reproductivo. Un ciclo reproductivo para el caso de los ovinos es de 17 días, o sea, sería el equivalente a la menstruación en las mujeres. Cada 17 días son capaces de estarse reproduciendo, algunos de ellos en ciertas épocas del año, algunos en otras, pero no todo el año se reproducen, a diferencia precisamente de otras especies. Eh, el caso de los caprinos, este ciclo es de 21 días y en el caso de los humanos ya sabemos que es alrededor de 28 días, pero dan un margen de los 25 hasta los 31 días, ¿no? Eso puede ser variable y sigue siendo considerado como normal. Bueno, ya con todos estos antecedentes les decía que nos dimos a la tarea de generar una propuesta para poder nosotros predecir la fertilidad en los machos, que incluye diferentes aspectos y básicamente ahorita solamente me voy a enfocar en aquellas pruebas que se realizan a nivel de laboratorio o a nivel de campo incluso, a través del uso de un solo microscopio probablemente, o algunas técnicas que pueden llegar a ser más especializadas y que son las que avala la Organización Mundial de la Salud para poder predecir la fertilidad en los varones.
¿vale? Ese es el hecho de por qué lo estoy presentando de esta manera. Pues vamos por partes. Primero, lo que vamos a evaluar es básicamente el semen. ¿Qué es el semen? Pues es un fluido. Ese fluido, ¿de dónde viene? Viene normalmente de las glándulas accesorias. Y un parecido que pudieran llegar a tener es que las diferentes especies domésticas presentan o no ciertas glándulas. Y en el caso de los humanos, los ovinos y los caprinos presentan precisamente las mismas glándulas, aunque con diferencias en cuanto a tamaño, forma, etc. Entonces, el semen es un fluido que viene proveniente de las vesículas seminales, perdón, la próstata y las glándulas vulvoretales, que son conocidas como glándulas de Cooper, particularmente en el ser humano. Están mucho más desarrolladas en el ovino, algunas de ellas, particularmente las vesículas seminales, a diferencia de la próstata, que es una próstata muy pequeña. Este líquido que va a contener, pues evidentemente va a contener espermatozoides, pero además de eso, pues va a contener algunos azúcares, básicamente carbohidratos en general, algunos minerales, también va a contener proteínas y va a contener vitaminas. El semen, en el caso de los humanos, recordemos que se consigue a través de estímulos como podría ser la fricción y la temperatura. Básicamente citan a los pacientes en el consultorio, a través de la masturbación obtienen una muestra de semen que va entre 1 y 6 mililitros. En el caso de los ovinos y los caprinos se hace a través de dos estímulos. Uno de ellos que es el estímulo térmico, que es básicamente a base de la temperatura, que está normalmente un par de grados por arriba de la temperatura corporal normal, es alrededor de los 40 grados centígrados, aunque pudiéramos tener un rango para poder trabajar. Y también se hace a través del electroeyaculador. Este dispositivo que observan ustedes en la diapositiva es introducido a través del ano de los animales, llegamos al recto y estimulamos algunos nervios que se encuentran en las vértebras lumbares y obtenemos un reflejo eyaculatorio. Evidentemente este proceso es muy traumático, puede durar algo de tiempo y pudiera generar contaminación por orina y algunas otras cuestiones que nos puedan generar problemas. Entonces lo recomendable es, ya visto a lo largo de muchos años, por cuestiones de bienestar, por cuestiones de comodidad de los animales, por cuestiones de calidad de la muestra, el uso de la vagina artificial. Básicamente es un tubo recto, rígido, que contiene un látex interno que va a estar generando presión a través de la introducción de aire y también temperatura a través de agua caliente. Para muchas especies tenemos montado o tenemos un pequeño laboratorio, por decirlo de alguna manera, móvil, en los cuales utilizamos una fuente de agua caliente, que puede ser una jarra, puede ser una resistencia, la vagina artificial, tubos, obviamente necesitamos portaobjetos, cubreobjetos, un microscopio, preferentemente una platina caliente para mantener cierta temperatura y evitar la muerte por mal manejo de las muestras. Les quiero mostrar aquí de manera muy rápida. Arriba tenemos un par de archivos obteniendo o dando muestras para vagina artificial. Y el caso de la imagen de abajo, quiero que vean, por favor, cómo, cómo están trabajando. Perdón, hay un poco de ruido que se mete. Cómo están trabajando una oveja que sirve como maniquí, que está siendo fijada a través de una estructura metálica, el macho que está intentando montar, los alumnos que están en un proceso de capacitación y están tratando de obtener una muestra y se fijan, el macho monta, algo no le gusta y se baja. Me volteé a ver el alumno, que es Rodrigo, que tengo su autorización para poder pasar el video, y le comento, inténtalo una vez más, y si no, significa que algo de los dos estímulos que habíamos mencionado está fallando, o la temperatura o la presión. Corregimos la temperatura y la presión y hacemos un segundo intento y miren qué rápido obtenemos una muestra. Claro, es muy, muy, muy rápido, lo voy a repetir rápidamente. Cómo monta el macho, introduce la vagina artificial, da un pequeño brinco que es conocido en el argot veterinario como golpe de riñón y obtenemos la muestra. Rodrigo la está sacudiendo para favorecer que se vaya hacia el fondo del tubo y vamos a obtener ahí una muestra. Así de sencillo. Es muy poquito, pero con una concentración espermática impresionante. En el caso de los humanos, el semen normalmente no se mide por volumen, sino se mide por peso, porque hay una relación de 1 a 1,1 de densidad versus volumen. Entonces pesan el tubo vacío, pesan el tubo lleno y sacan el volumen de una manera indirecta, ¿no?
Entonces, vamos a ver ahora el ejemplo de un video que se elaboró en la facultad en base a algunos proyectos que hemos tenido la posibilidad de obtener para poder generar un material que pudiera ser de uso para los profesores que imparten la asignatura de reproducción particularmente, ¿no? Es básicamente lo mismo, nada más que ahora lo vamos a ver en caprinos y vamos a ver cómo pudiera estar influyendo el factor edad, por ejemplo, o experiencia previa de los animales. Hay animales como este animal que es un poco joven e inexperto, que si se fijan está distraído, voltea para un lado, tiene la hembra que es utilizada como maniquí, el maestro Paolo, que es quien nos está haciendo favor de estar ahí al pendiente de obtener la muestra, que trabaja en el módulo de caprinos, está muy al pendiente de él, pero el macho no tiene mucho interés. Se fijaron en el ovino, fue muy rápido, ¿no? A pesar de que presenta conducta sexual el macho, como esos manoteos, esos lengüeteos que está dando, y no tiene el estímulo suficiente como para poder intentar montar. Empieza ya a tener ahí un poco de contracciones, tarda un poco, penetra la vagina y ha ido el pequeño brinquito que les mencionaba hace un ratito. Vean lo contrario, un macho mucho más avanzado en edad, luego se ve por el pelaje, por el tamaño de los cuernos, la condición corporal, el aspecto. Hasta levanta su mano y la deja ahí posada al lado de la hembra, no tiene mucha manifestación de una conducta sexual, pero no está distraído y a la primera que monta, de manera rápida, penetra la vagina y posteriormente tarda un poco, pero emite el brinco, el golpe de riñón para obtener el semen. Ahí está. Tardó un poquito más, la edad también de repente podía influir. Y vean lo contrario, un mucho muy vigoroso, joven, activo, que ya tiene un poco de experiencia, no se distrae, pero él no quiere darle una muestra tan rápido, sino que quiere hacer un poco o manifestar un poco de comportamiento sexual previo al intento de la monta para poder obtener o dar la muestra correcta. Ahí está el pequeño golpe de riñón, ya se obtiene la pequeña muestra que va a ser analizada a nivel de laboratorio. Los agradecimientos a la gente con la cual trabajamos. Y ahora sí, vamos a evaluar las características. Empezamos por el volumen. Ya les comentaba que el volumen en el caso de los humanos se mide a través de el peso, ya que la densidad es de 1.1, entre 1 y 1.1 gramos por mililitro de semen eyaculado. Para el caso de la vagina artificial, nosotros obtenemos para el caso de ovinos y caprinos 0.5 a 1.5 mililitros en el caso de los caprinos, 0.8 a 1.2 mililitros en el caso de los ovinos. En el caso de los seres humanos, se los había comentado, tenemos un rango de edad de los 2 hasta los 6 mililitros, considerándose como normal. La Organización Mundial de la Salud comenta que incluso eyaculados de 1 mililitro pueden ser suficientes para ser considerados como fértiles. Este volumen del eyaculado, ya se los comentaba, el 90% es proveniente de las glándulas accesorias sexuales de cada una de las especies en cuestión. En segundo lugar, lo que evaluamos va a ser el color y el olor, y les voy a dar algunos ejemplos de algunas cuestiones que pudieran estar presentando o presentándose en este sentido. Por ejemplo, en el caso del carnero, el semen es blanco lechoso y puede bajar hasta un blanco opaco. En el caso de los machos cabríos, el color pudiera llegar a ser grisáceo amarillento. Si es amarillento, normalmente es por la presencia de riboflavina, está presente en cantidades mucho más elevadas que en el caso de los ovinos. Esto implica que si nosotros vemos un semen amarillo o un semen grisáceo en el caso de los ovinos, muy probablemente, particularmente si es un gris pardo, sería una característica de un proceso de tipo infeccioso. Si nosotros tenemos una coloración rosácea, significa que podría estar presente sangre y sería una de las causas de predicción negativa de la fertilidad. Y bueno, si estuviese contaminado el semen con orina, pues normalmente tiene un olor característico que es mucho más perceptible en el caso del caprino, en el caso de los ovinos. pH. Aquí hay un caso muy particular. En el caso de la mujer, el tracto reproductor femenino, particularmente lo que refiere a la vagina, tiende a la acidez, a diferencia de los ovinos y los caprinos, que tienden hacia la neutralidad. ¿Por qué es importante este caso? Porque en el caso de los ovinos podemos encontrar una variación de 6 hasta 8. En el caso de los
humanos, si se fijan, el semen tiende hacia la alcalinidad de una manera sobresaliente. ¿Qué pasaría si nosotros llegamos a encontrar un pH ácido en el caso del ser humano? En el caso de los humanos, generaría o sería un factor que pudiera hacernos sospechar de problemas de infertilidad, toda vez que este semen alcalino tiende a, de por sí, el semen al momento de entrar al tracto reproductor tiende a acidificarse, y si consideramos que va a entrar en un medio ácido, el exceso de ácido mataría a los espermatozoides. Entonces, la, el resumen de esta situación es que el semen se mide a través de tiras reactivas o a través de potenciómetros, y que el semen que pudiera estar tendiendo hacia la acidez, en el caso de los humanos, es característico de problemas de infertilidad. En el caso de los ovinos y los caprinos, tendrían que ser rangos muy extremos, o sea, por debajo de 6 o arriba de 9, como para sospechar que esto está siendo un problema. Y recuerden que también si está contaminado por orina, podríamos presentar esos extremos en cuanto al pH. Rápidamente nos vamos a ir ahora a la observación microscópica. Esta foto es mía de hace años evaluando semen del laboratorio de reproducción de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. Vamos a medir todos estos aspectos y, si me permiten, vámonos de lleno a las evaluaciones. La motilidad. La motilidad nasal se mide a través de muestras directas de semen. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de semen de ovino y caprino, considerando que son mucho mayor la cantidad de células presentes, pues vamos a observar como esto, unas oleadas impresionantes. Imagínense aproximadamente 6.000 millones de espermatozoides en un mililitro. Significa que tenemos cientos de miles o millones en una gota, ¿no? Millones de espermatozoides en una sola gota moviéndose. Y aquí hay un semen que tiene muy buenas características. Esto se mide básicamente, la motilidad del semen de manera nasal se mide en números: 1, 2, 3, 4, hasta el número 5, ¿no? El número 5 normalmente nos habla de procesos muy buenos, el número 1 de semen que no funciona. La motilidad progresiva se tienen que hacer forzosamente diluciones para evaluar cada uno de los espermatozoides, y también se van a dar calificaciones que se van a estar dando en porcentaje. Pero fíjense los extremos. Para el caso eh, de los seres humanos, la Organización Mundial de la Salud admite motilidades del 32% o más como válidas para aceptar que ese semen es fértil. En el caso de los ovinos y los caprinos, utilizamos eh, porcentajes mucho mayores. Nosotros necesitamos que tengan al menos el 90% de motilidad para garantizar que ese es un buen semental y que nos va a dejar buena descendencia. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, que normalmente en el caso de los humanos son mucho menos estrictos en sus parámetros de evaluación, a diferencia de los ovinos y los caprinos y los animales en general, donde normalmente somos mucho más exigentes. La concentración espermática, o sea, el número total de espermatozoides que pueden estar presentes en una muestra de semen de ovino caprino, se puede hacer a través de la pipeta de toma y una cámara de Neubauer o hemocitómetro, o también se pueden también hacer a través de un hemocitómetro digital, perdón, no digital, mecánico, para podernos dar resultados. Fíjense, para el caso de los machos cabríos, por cada mililitro de semen, nosotros tenemos de 1.500 a 5.000 millones de espermatozoides. Para el caso del carnero, va de los 3.000 a los 5.000 millones de espermatozoides. Más o menos, para que se den una idea de a qué refiere esta cantidad, en el mundo hay aproximadamente 8.500 millones de seres humanos. O sea, si tenemos en consideración que ellos eyaculan aproximadamente o hasta 1.5 mililitros, significa que el número de espermatozoides en una muestra recolectada en menos de 2 segundos es el equivalente al número de personas que hay en todo el mundo. Y en el caso de los humanos es mucho menor. En el caso de los humanos normalmente tenemos 15 millones por mililitro. O sea, es una cantidad significativamente por debajo de lo que pudiera estar marcado en los pequeños rumiantes. Morfología. Fíjense, el caso de la morfología también es un caso muy particular.
La Organización Mundial de la Salud para los humanos acepta como mínimo el 4% de células normales para ser tomadas como posibles candidatos a ser fértiles. 4%. Y en el caso de los ovinos y caprinos, nosotros tomamos el 90, pero incluso hasta el 95%. Significa que pudiera haber 95, 96 de cada 100 células que no fueran normales en el humano y no más de 5 o 10 de células anormales al caso de los ovinos y los caprinos. Unos ejemplos, por ejemplo, si ustedes observan este espermatozoide contra este espermatozoide, tiene un defecto en la cola. Me voy a regresar a la imagen anterior para que vean un espermatozoide normal, la cabeza, el flagelo o cola, esta capita que es como su capuchón, se le conoce como acrosoma. Entonces, fíjense, en esta siguiente vemos algunos daños que pueden ser ocasionados por mal manejo de la muestra o algunas cuestiones que pudieran estar siendo importantes. Recordar que los espermatozoides nadan, ¿no? Que tienen que nadar en movimientos rectilíneos hacia adelante. Cuando tienen problemas en el flagelo, pues pueden nadar dando vueltas en círculos o de una manera errante, lo cual impediría que se pudiera llevar a cabo la fecundación de manera normal. Y si se fijan también, esta cabeza de este espermatozoide con respecto a esta, ese acrosoma está pequeñito, ¿no? Aquí vemos otro caso de microcefalia, que es un espermatozoide muy pequeño comparado con un espermatozoide normal, y que son hallazgos muy poco comunes en animales y muy comunes en el ser humano, probablemente por los mecanismos de evolución y los mecanismos de adaptación. Bueno, otra cosa no nada más es que haya suficiente cantidad de células, sino que ellas estén vivos o que estas células estén vivos. La Organización Mundial de la Salud, reitero, que nos dice que debe de haber por lo menos 58% de células vivas de cada 100 que sean evaluadas. En el caso de los ovinos y los caprinos, preferimos que sean por arriba del 85% de células vivas para que podamos realizar la fecundación. Esto se puede hacer de diferentes maneras, a través de ediciones no fluorescentes, soluciones fluorescentes o soluciones hiposmol. Les voy a poner rápidamente unos ejemplos. Esta imagen está tomada del manual que les mostraba, la OMS, de la última versión que es el 2025, es una reimpresión de su última edición, y pues, simplemente van a a colocar una gota de semen diluido con eh, y obviamente que haya estado atemperada previamente con una gota de tinción de ocina-nigrosina, extienden su frotis, lo dejan secar al aire y observamos. Y aquí vamos a observar las células que están muertas, permiten el paso del colorante, las células que estaban vivas, porque después de la tinción evidentemente las matamos, y no van a permitir el paso del colorante. Entonces se cuentan 200 células, eso es importante, tanto en humanos como en el caso de animales siempre se van a contar 200 células para sacar los porcentajes. Y un ejemplo ya nuestro de tinción de ocina-nigrosina de laboratorio, donde lo mismo vamos a observar rara vez alguna célula muerta comparada con la gran cantidad de células vivas. Aquí observamos básicamente la célula muerta, perdón, se movió hacia atrás. Observamos una célula muerta y la gran mayoría o inmensa mayoría están prácticamente. Otra técnica que requiere de un microscopio ya mucho más avanzado, que se cuenta con uno de estos en la unidad de investigación multidisciplinaria de aquí de la facultad, las famosas tinciones fluorescentes. El yoduro de propidio particularmente solamente ingresa en aquellas células que están muertas o que ya tienen un pan de su permeabilidad. Entonces aquí vemos ejemplos de células muertas, ejemplos de células vivas, muy común, les decía, en el caso de los humanos, muy poco común, al menos en aquellos machos que pretenden ser utilizados como sementales en ovinos. Aquí vemos una foto real, ¿no? La tomé con el celular, pues que se ve un poquito fea, pero se alcanza a ver perfectamente las células, los espermatozoides, con las cantidades que están viendo o las colorantes que se están viendo en color rojo o verde para determinar el porcentaje de niños. Y por último, para medir bajo este mismo fundamento, la capacidad de permeabilizar por parte de la membrana, vemos una solución hiposmótica que más o menos versa en esto que les estoy mostrando del lado izquierdo, que es la colocación del semen
en una solución hiposmótica durante 10 minutos en baño María. Se utiliza el glutaldehído, se observan al microscopio y las células que están hinchadas son aquellas células que permiten el paso de la solución hiposmótica bajo condiciones normales, y las que no lo permiten son aquellas células que ya tuvieron un cambio en cuanto a su integridad. Ahora, no nada más es que el número, ni la cantidad, perdón, ni el número, el volumen y adicionalmente que estén vivos o muertos, sino que el acrosoma, el que les decía yo que es como una especie de casco o de protector o de capuchón de los espermatozoides, también debe de estar íntegro, porque si no está íntegro, sabemos que a ese nivel hay una gran cantidad de sustancias, particular enzimas, que van a generar el proceso de fecundación cuando se encuentran con su contraparte femenina. Y utilizamos básicamente tinciones con microscopios de campo oscuro, que son denominadas en base a lectinas, y se puede ver perfectamente cuando un microsoma no está dañado y cuando un macrosoma está intacto. La Organización Mundial de la Salud no toma un porcentaje en específico de acrosomas intactos para predecir la fertilidad, y en el caso de los humanos, de los animales, estamos en proceso de determinar cuántos acrosomas tendrían que estar dañados o qué porcentajes de acrosomas tendrían que estar dañados como para poder predecir que un animal será fértil o no. Y mismo caso para el caso de la capacitación. La capacitación, que es simple y sencillamente es la fusión de ese acrosoma con la membrana del espermatozoide. ¿Para qué se fusionan? Se fusionan para liberar enzimas, para poder degradar o para poder cambiar los aspectos generales de la parte externa del ovocito, en el caso de los animales, de los óvulos, en el caso de las mujeres, y poder llevar a cabo el proceso de la fecundación previo desprendimiento de la cola. Básicamente entra a la cabeza del espermatozoide para poder fecundar y se pudiera dar. ¿Qué pasa? Que muchas veces por los cambios que hay en el mal manejo de la muestra, o simple y sencillamente es una característica de algunos individuos que tienen una capacitación prematura. Al tener una capacitación prematura, cuando tenga un espermatozoide como el de aquí, que ya está capacitado, ya no se ve la división entre la cromosoma y la cabeza del espermatozoide, ya no van a tener la capacidad de penetrar el ovocito. Entonces, si hay muchas de estas células, definitivamente son animales que nunca van a poder dejar gestante a la hembra. Entonces llegaron demasiado temprano, por decirlo de alguna manera, llegaron ya vestidos con el traje, pero lamentablemente no va a ser funcional para poderse reproducir. Fue en una foto recolectando semen, llevamos recolectando semen más de 20 años aquí en la facultad, ya ni me parezco, todavía tenía algo de cabello, trabajaron en el mismo módulo, enseñando a los alumnos en esta técnica en particular. No nada más hacemos esto, evidentemente, como la función como técnico va mucho más allá, pero digamos que el área de especialización es básicamente. Reitero las fotografías de nuestros artistas del día de hoy y quedo a su entera disposición para que podamos hacer alguna ronda de preguntas, de comentarios, todo con la finalidad, en este caso, pues, de tener críos que puedan dar de alguna manera las expectativas o cumplir con las diferentes expectativas que se tienen del módulo y en general de la producción animal a nivel nacional. Dejo mis correos electrónicos. Evidentemente lo vemos de una manera superficial y aquellos aspectos que pudieran ser relevantes, porque contamos con un tiempo que es finito para poder llevar a cabo esta actividad. Pues, ingeniero Moisés, muchas gracias. Excelente, excelente plática, maestro. Ahora sí que tanto en el aspecto, pues, de interés común por la analogía, por la semejanza con los seres humanos, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, O sí. sea, nos da una idea para aquellos que tenemos cierto interés, pues a lo mejor no somos médicos, ¿verdad? Pero de repente nos interesan ahí algunas cuestiones de la medicina y saber cómo funciona nuestro organismo en general, ¿no? Y si me permites, Moy, quisiera yo hacer un comentario adicional. Si Adelante. bien yo les comentaba que una de cada 4 personas o una de cada 5, dependiendo de la fuente que nosotros investiguemos, que no pueden tener hijos, es a causa del varón. Y cuando es en forma conjunta, contando o considerando las cuestiones femeninas, este número se puede ir al 50%.
y que el porcentaje de infertilidad, según la Organización Mundial de la Salud, es de 1,5, perdón, de 15% a nivel mundial. Pero hay que tener en consideración que solamente pocas personas acuden a los especialistas en salud reproductiva, ¿eh? Estos números de alguna manera no son reales. Mucha gente no puede tener hijos y lo primero que hacen es separarse de la pareja o simplemente decir, pues no, o no, no me interesa. Cada vez la gente en algunos lugares les interesa mucho menos tener hijos. Entonces no son datos tan reales, sí son muy importantes. Y por último, nada más para poder continuar, es pues ya dejemos de achicarle todo a la mujer, ¿no? Evidentemente el varón pone su contraparte y si bien gran parte del peso de la reproducción o la parte del proceso de la reproducción en los seres humanos está dada por las mujeres, pues evidentemente tiene que haber la contraparte sana, ¿no? O sea, si hay una persona que no se alimenta bien, que ya tiene malos hábitos de vida y que de alguna manera no cuida su cuerpo, pues evidentemente va a generar un problema. Y la otra es, en algún momento de la vida, como en este caso a los veterinarios particularmente, uno de los grandes retos ya no es reproducir, sino evitar que se reproduzcan algunas especies como los perros para evitar los perros callejeros o las sobrepoblaciones. También en algunos países del mundo ya es una necesidad, más que promover la reproducción, es una reproducción eh, con fundamentos, ¿no? Una reproducción que pueda ser bien atendida y que de alguna manera sea consciente. Yo creo que sería la palabra. Y efectivamente, y existe, bueno, tiene muchas facetas el tema, porque incluso, por ejemplo, los países asiáticos tienen cierta fama de que ya su índice de natalidad es muy bajo, ¿no? Ujú. Y eso Sí, 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 sí. lleva a una condición, pues, de que la población se va acabando, ¿no? Se va haciendo vieja y al rato ya no tienen fuerza de trabajo, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva en cuestiones de natalidad. A lo mejor es un sesgo, a lo mejor es un tema que se relaciona un poquito, no tanto con esto, pero en cierta forma tiene que ver también con esa cuestión de natalidad en general. Y el otro aspecto que mencionas también es interesante, con lo que se refiere al control en caso de que haya una sobrepoblación de cierta especie, ¿no? Sí, es Exacto, muy exacto. en en todos esos aspectos. Tenemos por aquí algunas preguntas, precisamente. Fue muy completa realmente la plática. A veces eso, el que haya pocas preguntas de pronto puede significar que, pues que quedó muy claro el tema, ¿verdad? Pero bueno, principalmente son felicitaciones por la excelente ponencia. Y la pregunta dice, menciona que el uso de la vagina es la forma más recomendada para recolectar el semen. ¿En qué casos se aplica el uso del electroeyaculador? Ah, qué bueno, excelente pregunta. Si se fijan, para que se pudiera dar el uso de la vagina, tenemos que tener animales que estén en condiciones físicas correctas, ¿no? Entonces, muchas veces los machos no responden al estímulo de la hembra o no tenemos una hembra. Entonces, podemos utilizar como alternativa, como maniquí, evitando, obviamente cuidando mucho las formas y los modos, y utilizando un macho como maniquí. Pero otra alternativa, en este caso, podría ser la electroeyaculación en aquellos animales que están lastimados de las patas, que de alguna manera tienen dificultad para generar ese brinco para poder donar la muestra o para poder dar la muestra correspondiente, se utiliza el electroeyaculador. Los electroeyaculadores los siguen vendiendo de manera común porque todavía son utilizados en la investigación. Muchas veces no hay tiempo para entrenar a los machos, simplemente necesitamos ir, recolectar e irnos. Entonces, se llega a utilizar eso ya que no se requiere tanto tiempo. Entonces, se llega a ocupar más en la parte de investigación. Perfecto. Y bueno, precisamente una de las preguntas está relacionada con lo que comentábamos hace rato, que no siempre, bueno, que siempre se piensa que es la mujer la que tiene la culpa, ¿no? Sí, Pero claro. Pues, la pregunta es, ¿se tiene identificado qué porcentaje de infertilidad es mayor, si el del macho o el de la hembra? Eh, sí se tiene identificado. Normalmente, pocos machos son infértiles, un porcentaje elevado de hembras podrían ser infértiles.
El problema es que hay el impacto que yo les mencionaba. Normalmente bajo condiciones tradicionales se utiliza por cada 17 días un macho por cada 30 o cada 50 hembras. Si el impacto de que un macho puede llegar a ser infértil implicaría que 50 hembras no quedarían gestantes en 17 días. Y al revés, si nosotros tenemos esas 17, a lo mejor 5 que no son fértiles en ese momento, o que se combinan algunos factores del macho con algunos factores de la hembra como para generar infertilidad, que es muy parecido a lo que les comentaba a los humanos, pues tendríamos un porcentaje mucho más pequeño de infertilidad en nuestro rebaño, ¿no? Máximo del 10%. Por eso es que las hembras no se evalúan. Normalmente las hembras se someten al macho, pero lo que sí se debe de evaluar, sí o sí, siempre va a ser al macho antes que la hembra, particularmente en los ovinos y caprinos. En muchas especies está en uso o en auge la inseminación artificial o las técnicas de reproducción asistida. En los ovinos y caprinos es tradicional, porque los porcentajes son excelentes, siempre vamos a tener arriba del 90%. Y los ideales, yo siempre se los digo a los alumnos, 100%. Si tiene 50 borregas deben de tener a su bebé o a su crío para que decir que fue exitoso al 100% o de una manera completa. Excelente. Tenemos otra pregunta más. Aparte de las felicitaciones, una curiosidad. Dice, ¿a qué se refiere la transferencia de embriones? Ah, perfecto. Eh, Primero voy a hacer la analogía con el ser humano. Si después de componer los hábitos alimenticios, de dejar de consumir cocaína, de dejar de fumar, de dejar de tomar, de hacer un poco de ejercicio, comer frutos rojos, antioxidantes, suplementos alimenticios, que es lo que recomiendan los especialistas en la biología de la reproducción, en el caso del ser humano, no logran tener esa concepción o ese embarazo previa revisión evidentemente de la mujer y no tenemos mejoras, pues se puede optar por una técnica de fertilización en vitro. Se hace un lavado del útero de la mujer para obtener el gameto femenino, les decía que en el caso de los animales se le conoce como ovocito. Este, eh, Se colocan a nivel de laboratorio el gameto masculino, el gameto femenino, ovocito y espermatozoides, se fecundan, se genera un huevo cigoto, después se va a generar un embrión, o sea, madura un embrión, asemejémoslo a un huevo de una gallina, está la clara con la yema y posteriormente va a haber un pollito y ese embrioncito se coloca en el útero de la mujer para que lo geste. Y la última alternativa que ha generado mucha controversia es que cuando de plano no se puede recuperar esa capacidad fertilizante o fecundante por parte del varón, hay bancos de espermatozoides, de donadores. O sea, va la pareja y dicen, yo quiero uno que tenga las características que use lentes, barba de candado y sea presidente del Colegio de Técnicos Académicos. Toman esa pequeña muestra, fecundan, pero para el hombre es muy complicado, ¿no? Criar a un hijo que biológicamente no es de él. Y al final de la mujer, independientemente de que el 50% de la información genética sea de ella, pues lo va a llevar en su vientre durante 9 meses. Entonces, a eso se refiere la transferencia de embriones. Pero en los animales, lo que se puede hacer es superovular a través del uso de hormonales para que en lugar de que venga uno o dos, tengan 10, se lavan y esos embriones se colocan en hembras que fisiológicamente estén en un estadio que puedan ser receptoras. Entonces podemos tener 10, 15 borregas que tengan hijos de una sola pareja, ¿no? Entonces vamos a tener hijos que van a tener características de diferentes padres, pero en vientres que son de alquiler, por decirlo de alguna manera. Pues insistimos en subrayar la analogía, ¿no? La analogía con el ser humano. Tremendo. Sí, muy interesante. Otra pregunta por aquí dice, em, ¿qué situación existe con un electroeyaculador y el citado bienestar animal? Pues y agradezco el comentario de la maestra Ana María Ríos Mena, agradezco la mención también, y o sea, la situación es que los machos llegan a emitir vocalizaciones tipo llanto, como si estuviera un ser humano llorando por dolor, por desesperación, y tan es molesto que se orinan. Imagínense a qué grado necesitamos nosotros llegar de molestia o de incomodidad que genere la orina, ¿no? Entonces, definitivamente se rompe el equilibrio del bienestar animal. ¿Puede estar justificado? Sí. Y cuando ya no hay otras alternativas, existen otras alternativas para poder obtener semen
en el caso de los humanos se hacen biopsias, por ejemplo, y se obtienen pequeñas muestras de testículo, lavan esas muestras para obtener los gametos. El problema es que esos espermatozoides muchas veces pueden ser espermatozoides inmaduros, que apenas están en proceso de evolución, porque recuerden que son células redonditas de inicio, ya después le sale la colita, el flagelo, el acrosoma, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente esas células van a ser infértiles, ¿no? Entonces, es muy doloroso, es un proceso quirúrgico para el caso de los humanos que se recomienda poco. En los animales se realizan también, tanto en los animales como en los humanos, los lavados de los epidídimos, por ejemplo. Lo mismo, son con anestesia general, son dolorosos, no son recomendables. Pero si hubiese mucha insistencia, que en el caso de ovinos y caprinos no lo es, ¿eh? A lo mejor en un semental equino podría ser, en un semental bovino que tuviera la necesidad muy particular, porque era el mejor semental de todo el mundo, que quisieran hacer la extracción incluso de los, cuando llega a morir uno de esos animales, llegan a hacer en los lavados, que yo la verdad es que no los he hecho, los he realizado en literatura, he visto videos, pero yo nunca los he realizado, los lavados de las áreas o de las estructuras correspondientes para obtener el semen. Pero no, yo la verdad es que no lo recomiendo, no lo uso, salvo que el investigador me lo pida, él llega con su electroeyaculador, nosotros lo ocupamos, lo sabemos ocupar bastante bien, obtenemos las muestras que ellos decidan, pero cada vez es menos. Muy bien, Antes se ocupaba siempre y ahorita por lo menos debe tener 3 años que no ocupamos electroeyaculador nosotros. pues en parte qué bueno. Y Es bueno, ya para cerrar, tengo una última pregunta. Es, ¿qué tratamientos típicos podría haber para mejorar la fertilidad cuando se presenta algún problema? A lo mejor ah, hablando en cuestiones, este, no sé, de algún medicamento o algo. particularmente, ni en los humanos ni en los animales hay recetas de cocina. Les decía, si detectamos que es gonorrea, porque hay una secreción purulenta tanto en la mujer como en el hombre, no estoy diciendo que el hombre contagie a la mujer ni que la mujer contagie al hombre, porque puede venir de cualquiera de las vías. La gonorrea se aloja incluso en la parte terminal del intestino. Entonces, un hombre que podría llegar a tener relaciones por la vía anal con otro hombre podría contagiar a su mujer y haber obtenido la gonorrea del recto de un hombre, ¿no? Entonces, es complicado. Y les decía, normalmente un tratamiento prolongado con penicilina, 3 semanas de penicilina, mueren retoman su capacidad fertilizante tanto el hombre como la mujer. Si hablamos de un virus, por ejemplo, que se adquiere por la vía aérea, tomamos por ejemplo el caso de la influenza, ¿no? O el caso de coronavirus. Mucho dependerá del sistema inmune de cada individuo. Muy probablemente, si el sistema inmune no fue tan bueno, los anticuerpos no fueron lo suficiente como para detener el proceso y se vuelve un proceso irreversible. Entonces, una persona que tuvo paperas de joven, muy probablemente, si es que no tuvo un buen sistema inmune, va a volverse una persona estéril más que infértil, ¿no? Y el caso de si la situación es el consumo de la baja de motilidad de los espermatozoides por el consumo de cocaína, pues el tratamiento es dejar de consumir cocaína. Si es por alcoholismo, dejar de tomar alcohol. Y si es por falta de antioxidantes, pues simple y sencillamente un cambio en la alimentación, ¿no? Mucho hígado de bacalao, mucho salmón, pescado, frutas, verduras, evitar los alimentos ácidos, más bien tendencia a las dietas de tipo alcalinas. Pero un medicamento como tal que sea particularmente exitoso, no. En el caso de los ovinos y caprinos, se ocupa un poco para ayudar a la fertilidad un mineral que se llama selenio, que también se ocupa en los humanos, pero que no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque el selenio se adquiere de las plantas, pero resulta que en los países donde hay suelos volcánicos no se fija el selenio, que es el caso de nuestro país. Entonces, los animales no pueden consumir selenio de los pastos del piso, y hay que aplicarlo de una manera externa. Se aplica a través de un piquetito. Además, los ovinos y los caprinos lo pueden almacenar y distribuir de una manera casi perfecta. Esto implica que con una aplicación cada 2 años, de 1 centímetro chiquitita, ellos pueden tener selenio disponible para mejorar los movimientos de los espermatozoides, incluso la capacidad ovulatoria. Excelente, nuevamente. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestro, por la presentación tan interesante. Pues con esto nos despedimos. Reitero nuestro agradecimiento, maestro, y esperamos vernos por ahí en los pasillos y
en la tele también en siguientes actividades. Gracias, Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. gracias.